El golpe del martillo resonó en todo el tribunal de Guadalajara, y las palabras parecían perforar mi cráneo. Cadena perpetua. Mi corazón se detuvo por un instante, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que vi al girar la cabeza. Allí estaba ella, Claudia, mi esposa, con los labios pegados al oído de Raúl, mi socio de toda la vida. Una sonrisa burlona cruzó su rostro y una voz apenas audible susurró: ¡Qué lástima! No me miraban como a un hombre. Me miraban como si ya estuviera enterrado. Los guardias me sujetaron de los brazos, y las cadenas mordían mis muñecas con fuerza. Justo antes de llevarme lejos, una pequeña mano se deslizó en la mía. Era Mateo, mi hijo de 7 años. Ninguna palabra, solo un trozo de papel doblado, cálido por el contacto de su palma. Lo guardé en mi bolsillo mientras las puertas del tribunal se cerraban tras de mí. Más tarde, en la fría celda de la prisión estatal, abrí la nota bajo la tenue luz. Papá, solo 12 días. Yo arreglé todo. No podía dormir esa noche. Giraba el papel entre mis dedos una y otra vez, preguntándome cómo un niño de 7 años podía tener un plan así. Mateo siempre había sido observador, silencioso, con una mirada que parecía comprender más de lo que decía. Pero esto era extraordinario. Hace 5 años, mi vida era otra. Tenía mi propia empresa de logística en las afueras de Guadalajara, una casa cerca del lago Chapala y una familia que parecía perfecta. Claudia, recién casados después de la universidad, manejaba nuestras finanzas familiares, mientras Raúl se encargaba de las operaciones y yo de las ventas. Éramos invencibles, hasta que las grietas comenzaron a aparecer. Primero fueron las llamadas perdidas, los murmullos entre ellos durante las fiestas de la empresa. Una copa de vino olvidada en el fregadero, con un labial rojo sobre el borde, que me dejaba pistas de lo que estaba ocurriendo. Fingí no verlo, convencido de que estaba imaginando cosas. Luego llegaron las auditorías. Dinero desaparecido, documentos alterados, un rastro digital perfectamente diseñado para incriminarme. Cuando el FBI mexicano apareció en la puerta, Claudia lloraba en el porche como una viuda desconsolada, mientras Raúl se mantenía a su lado, con una mano en su hombro y los ojos llenos de piedad. No resistí el arresto. Luchar contra la mentira solo me haría parecer desesperado. En el juicio, el jurado ni siquiera me miró cuando se leyó el veredicto. Claudia testificó, Raúl testificó. Pintaron mi vida como la de un hombre ruin, un tramposo dispuesto a quemarlo todo por dinero rápido. Me quedé inmóvil, no porque estuviera roto, sino porque estaba calculando. En prisión, el tiempo se mueve diferente. Los días son largos, pero los pensamientos son precisos. Reproduje cada conversación, cada registro contable, cada sonrisa sospechosa. No desperdicié mi energía en la rabia. La rabia es desordenada. Entonces llegó la nota de Mateo. 12 días. Si hubiera venido de otra persona, la habría descartado. Pero mi hijo era como yo, silencioso, observador, meticuloso. Su mensaje no era solo un consuelo, era un plan. Mientras el frío calaba mis huesos, comprendí algo fundamental. No se trataba solo de justicia legal, se trataba de justicia familiar. Mateo no solo quería salvarme, quería exponer la verdad, desenmascarar la traición que me había arrancado todo. ¿Y yo? Yo estaba decidido a esperar esos 12 días, a escuchar, observar y preparar mi movimiento. La celda estaba silenciosa, salvo por el goteo constante de la tubería. Afuera, el mundo continuaba, ignorante de lo que se gestaba dentro de estas paredes. Y yo, Héctor Ramírez, desde el corazón de la injusticia, sentí por primera vez en semanas algo parecido a la esperanza. Mi hijo había tomado el relevo. Mi familia, mi verdadero vínculo, aún podía salvarme. Solo faltaban 12 días. Mientras cerraba los ojos esa noche, vi en mi mente cada detalle que había ignorado, cada rastro dejado por Claudia y Raúl. La traición, la injusticia, todo formaba parte de un tablero que ahora estaba bajo mi observación. La precisión sería nuestra arma, la paciencia, nuestra aliada. Y Mateo. Mateo sería el catalizador que encendería la chispa de nuestra venganza silenciosa, exacta y perfecta. Los días en la prisión estatal de Jalisco eran lentos, pesados, y el frío calaba hasta los huesos. Cada sonido, cada paso en los pasillos de concreto resonaba como un recordatorio de mi encarcelamiento injusto. Sin embargo, mientras los demás internos se dejaban arrastrar por la rutina, yo estaba despierto, observando, pensando. Mi mente no estaba confinada, era un campo de estrategia, y mi hijo Mateo era mi cómplice silencioso. El primer indicio llegó el tercer día, cuando un sobre pequeño y desgastado apareció en mi celda. La letra infantil, pero inconfundible, decía:
Papá, revisa esto cuando mamá no vea. Dentro había fotos borrosas tomadas desde lejos. Claudia y Raúl en un hotel del centro de Guadalajara. Fechas estampadas en cada imagen. Documentos que claramente no les pertenecían. Una de ellas mostraba a Raúl manipulando un maletín lleno de papeles de la empresa, mientras Claudia lo sostenía con una sonrisa nerviosa. Cada foto era un disparo directo al corazón de mi incredulidad. No podía creer lo que veía. Y, sin embargo, sabía que Mateo no se equivocaba. Él había planeado esto con cuidado, recolectando pistas durante semanas, observando a su madre y al socio como un pequeño detective. Su atención al detalle era asombrosa. Cámaras de seguridad vecinales, conversaciones grabadas inadvertidamente, hasta notas escondidas en la oficina de su madre que Mateo encontraba cuando Claudia no estaba. Al quinto día, otro sobrellegó con una grabación de audio. Las voces de Claudia y Raúl discutían sobre cómo incriminarme, cómo falsificar documentos y transferir fondos a cuentas bajo nombres falsos. Su confianza en que yo nunca saldría de prisión era absoluta. La traición era completa y fría. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Mi estrategia comenzó a tomar forma. No se trataba de confrontación directa. Eso sería imprudente. Cada movimiento debía ser calculado, meticuloso. Documenté mentalmente cada prueba, cada evidencia que Mateo entregaba, asegurándome de que cada pieza encajara en el rompecabezas que, en 12 días, iba a derribar a mis traidores con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Mateo mostraba una madurez que me dejaba sin palabras. A sus 7 años observaba, registraba y anticipaba movimientos como si fuera un pequeño Héctor en miniatura. Su silencio no era pasividad, era concentración. Cada gesto, cada comentario de Claudia y Raúl, cada pequeña oportunidad para recolectar evidencia, era aprovechada por él con inteligencia y calma. El octavo día, un USB llegó a través del correo legal de la prisión. Contenía grabaciones de llamadas telefónicas entre Claudia y Raúl, donde discutían estrategias de ocultamiento de documentos y cómo manipular la percepción de la fiscalía. Los detalles eran incriminatorios. Fechas, nombres, números de cuentas. Era imposible negar la intención deliberada. Mateo había logrado reunir pruebas suficientes para demostrar la premeditación de su madre y del socio. Mientras revisaba cada evidencia, me di cuenta de algo crucial. No se trataba de venganza emocional. No buscaba el castigo por la traición, sino la justicia exacta, meticulosa, que demostrara que la verdad no podía ser ocultada y que quienes habían intentado destruirme pagarían el precio legal y social de su crimen. El 10º día llegó un sobre con fotografías adicionales. Claudia y Raúl, manipulando más documentos en oficinas alternas, coordinaron transferencias a cuentas fantasma, todo con fechas precisas. Cada imagen estaba respaldada por metadatos y registros digitales que Mateo, sorprendentemente, había logrado descifrar con la ayuda de un amigo de confianza fuera de la prisión. El 11º día, un último paquete contenía documentos legales que validaban todo: certificados de transferencias, contratos firmados falsamente, comprobantes bancarios. Todo estaba listo para ser presentado ante la Fiscalía Mexicana. La precisión y el orden de Mateo me dejaban sin aliento. Cada pieza del rompecabezas estaba alineada, cada evidencia corroborada. Cuando el día 12 llegó, estaba preparado. No solo con pruebas, sino con una calma interna que no sentía desde hacía meses. Mateo había cumplido su promesa, pero yo también estaba listo para actuar. Cada foto, cada grabación, cada documento sería utilizado para derribar a Claudia y Raúl y para demostrar que la injusticia que había sufrido no podía quedar impune. Mientras esperaba la vista preliminar desde la celda de espera, sentí una mezcla de orgullo y asombro. Mi hijo, a sus 7 años, no solo había salvado a su padre, sino que había actuado con una inteligencia que superaba a la de muchos adultos. La traición y la injusticia habían creado una oportunidad para demostrar la astucia y la resiliencia de nuestra familia. En ese momento comprendí que la verdadera justicia no siempre proviene de la ley sola. A veces, la justicia nace de la observación cuidadosa, de la estrategia silenciosa y de la colaboración inquebrantable entre quienes se aman y se protegen mutuamente. Mateo no solo había recolectado pruebas, había enseñado a su padre que la paciencia, la inteligencia y la fidelidad familiar podían superar incluso la traición más devastadora. 12 días habían pasado. 12 días de silencio, observación y estrategia meticulosa. Y ahora Héctor Ramírez estaba listo para ver cómo la verdad se impondría.
cómo los traidores enfrentarían la justicia y cómo la familia, unida por la astucia y el amor, podía superar cualquier obstáculo. La cuenta atrás había terminado. El juego estaba por comenzar. El tribunal de Guadalajara estaba lleno. El murmullo de la multitud y las cámaras de prensa llenaban el aire. Claudia y Raúl estaban sentados donde yo había estado hace 12 días, con los rostros tensos y miradas nerviosas. Ya no había sonrisas burlonas ni gestos confiados. Todo había cambiado. La balanza de la justicia estaba a punto de inclinarse. Cuando el fiscal comenzó a presentar las pruebas, una ola de incredulidad recorrió la sala. Fotos, grabaciones de audio, documentos legales, correos electrónicos. Todo cuidadosamente recopilado y verificado. Cada evidencia contaba la misma historia. Claudia y Raúl habían conspirado, manipulado registros y transferido fondos de manera fraudulenta, con la intención deliberada de incriminarme. Las fotografías mostraban a Claudia sosteniendo maletines de documentos de la empresa, mientras Raúl los manipulaba. Los metadatos digitales confirmaban fechas y horas exactas. Las grabaciones revelaban conversaciones donde planificaban su fraude y discutían cómo asegurarse de que yo jamás saliera de prisión. Todo estaba allí, perfectamente organizado, imposible de refutar. Observé desde la sala de espera, con Mateo sentado a mi lado, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Él me había enseñado la importancia de la paciencia y la precisión. Cada pieza encajaba en su lugar. Cada acción de Claudia y Raúl quedaba expuesta a la luz. La justicia no se había confiado a la casualidad. Era el resultado de la estrategia meticulosa de un padre y su hijo. Cuando el juez levantó la voz para llamar la atención, Claudia y Raúl apenas podían sostener la mirada. Sus expresiones cambiaban. El pánico comenzaba a reemplazar la arrogancia que alguna vez los definió. Las acusaciones eran graves: fraude, conspiración, perjurio y obstrucción de la justicia. El peso de sus crímenes se cernía sobre ellos, y la evidencia era innegable. Al finalizar la audiencia, el juez se retiró unos minutos a deliberar. En silencio, sostuve la mano de Mateo, sintiendo que no solo habíamos ganado un juicio legal, sino también una victoria emocional y moral. Mi hijo, con apenas 7 años, había desempeñado un papel crucial en restaurar la verdad y la justicia. Cuando el juez regresó y leyó el veredicto, Claudia y Raúl fueron declarados culpables. No hubo indulgencia. La justicia se aplicó de manera firme. Fueron arrestados inmediatamente y todas sus propiedades y fondos ilícitos fueron congelados, asegurando que cada centavo malversado fuera devuelto o confiscado. La sensación de triunfo no era rencorosa, era calma, claridad y equilibrio restaurado. Más tarde, conduje hacia nuestra casa junto al lago Chapala. El lugar estaba silencioso, vacío, excepto por el sonido del agua y el viento en los árboles. Claudia estaba empacando cajas. Su rostro reflejaba shock y derrota. Raúl ya estaba bajo custodia federal. Me detuve en la puerta, respiré hondo y le entregué un sobre. Dentro estaba una copia del decreto de divorcio, los documentos de transferencia de propiedad y la notificación de que todos los bienes robados estaban congelados y pendientes de restitución. «Tomaste mi libertad», le dije con calma. «Yo tomé tu futuro». Su voz se quebró mientras intentaba hablar, prometiendo venganza, pero yo solo sonreí. «No, serás tú quien lo pierda», respondí. La vi quedarse allí, rodeada de cajas y recuerdos que ya no tendrían lugar en su vida. La traición había quedado atrás y la justicia finalmente había prevalecido. Me senté en el porche donde alguna vez Claudia lloró por mí, ahora con Mateo jugando en el jardín. Recordé la nota que me dio en la corte. 12 días. Él había significado cada palabra. No solo era venganza, era precisión, inteligencia y justicia ejecutada con paciencia. Cada evidencia, cada documento, cada acción había sido perfectamente calculada para garantizar que la verdad saliera a la luz y que quienes me traicionaron enfrentaran las consecuencias. En ese momento comprendí algo fundamental. La justicia verdadera no siempre proviene del sistema. A veces nace del ingenio, la observación y la colaboración familiar. No habíamos usado la violencia. Habíamos usado la mente, la estrategia y el amor inquebrantable entre padre e hijo. El sol se reflejaba sobre el lago y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. La traición había terminado, la injusticia había sido corregida y nuestra familia, aunque marcada por el dolor, se había fortalecido. Mateo me miró y sonrió, orgulloso y confiado, y supe que había criado no solo a un hijo, sino a un verdadero estratega, alguien que comprendería que la paciencia, la observación y el amor podían superar cualquier traición.
Mientras el viento susurraba entre los árboles, entendí que algunas sentencias no terminan en prisión. Terminan en el momento exacto en que el traidor se da cuenta de que lo que intentó robar ha desaparecido para siempre. Y así, la justicia se había cumplido, no con rabia, sino con precisión, calma y la fuerza silenciosa de un vínculo familiar inquebrantable.